8:54. Con María Cristina Miño estaban hablando de hacer un libro. Bueno, vamos a hacer un librito de los obstáculos que hay que sortear en algunas cuestiones para estar al aire. Capítulo, hay anécdotas miles ahí. Pero bueno, también hay oportunidades miles para no ponernos tan en ese lugar, ¿no? Decíamos, venimos con ganas de charlar un poco acerca de la situación de los y las tareferas en nuestra provincia. Hay como varios disparadores que nos fueron interpelando un poco en relación a este tema. La semana pasada nos hablaban de la situación del trabajo infantil en esa actividad, y decíamos, bueno, estaría bueno mirar toda la actividad, toda la problemática, que obviamente el trabajo infantil debe ser uno de los capítulos a mirarlo. Y está en línea Rubén Ortiz, que es uno de los referentes a la hora de pensar esta temática. Acompañó en su momento también, era secretario general del MPL, referente de la CTA autónoma también, y acompañó la creación del primer sindicato de tareferos que se organizó allá por el 2009 y que puso en discusión varias de estas cuestiones. Rubén, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Parece que a veces desaparecen de la agenda y que si no es hay que decirlo con todas las letras, si no es porque ustedes insisten, es como que desaparecemos de la agenda, por lo menos de los políticos, ¿no? Pero de las políticas públicas del Estado. Rubén, ¿vos nos escuchás bien? ¿Tenés en manos libres tu teléfono? Estamos viendo porque te escuchamos muy bajito nosotros. No te escucho bien. ¿Vos escuchás mejor ahí? Ahí un poquito mejor, ¿no? Fabián, te escuchamos más o menos un poquito mejor. Bueno, ahí le estamos buscando la vuelta para charlar. Bueno, decíamos un poco, aparecen así como fechas que se vuelven a poner el tema en el tapete o en la agenda, pero a veces de una forma bastante superficial y en muchos casos también irresponsable. Y decíamos, queremos ver la problemática de los trabajadores de este sector desde una manera integral. ¿Ustedes cómo lo vienen planteando, cómo lo vienen relevando en estos años? ¿Cuál es hoy la situación del tarefero y de la tarefera? Yo lo que hago dentro de la central acá es, después de cada zafra, nosotros hacemos un informe. ¿Sí? La última que hicimos sobre 460 trabajadores registrados, 441, esto solamente acá en la zona de nuestro sindicato, ¿sí? Por cuestiones presupuestarias, nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? Ahora estamos tratando de empezar este mismo proceso que hicimos en Monte Carlo en un lugar que sí es clave, que es Andresito. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Sí? El problema de Andresito es mucho más complejo. Y en Andresito hay que poner todo el ojo, porque se puede dar el proceso de extranjerización acelerada de toda la trazabilidad a partir de la intervención de un agente nuevo que es el que todo el mundo conoce como los indios. ¿Sí? Eso va a traer consecuencias, a nuestro modo de ver, terribles si no se toman algunas medidas. Pero para no irnos del tema, primera cosa, nosotros consideramos en esta zona no es que desapareció del todo el trabajo infantil. Yo diría que está al borde de desaparecer. El problema no es acá, el problema central acá no es el trabajo. El principal problema de los últimos informes, por eso yo tengo acá en mi mano el informe, sobre 460 trabajadores registrados en el área de Monte Carlo, 441 son hombres y 19 mujeres registradas. Esto quiere decir que sean solamente 19 las tareferas. En primer lugar. Eso da un total de que hay más o menos 1.618 personas, de los cuales 431 son menores de edad, ¿sí? Que viven o sobreviven o intentan calmar el hambre, ¿sí? Con la actividad cerebral. Esas 19 mujeres que están registradas, gracias a su trabajo, permiten soportar el hambre a 51 personas. Y hay que empezar a ver cirugía mayor cuando uno analiza el tema. Porque lo que yo veo es que hay mucho análisis. Y a alguien se le ocurrió, recibió una plata, un programa, va y interviene. Hay que mejorar la calidad de intervención. Y hay que ser sistemático. ¿Ah? Por ejemplo,
nuestra zona, siempre estoy hablando de nuestra zona, que es el que yo hago el seguimiento. Históricamente, el tarefero vivía en villas rurales, en Guatambú, Orquesta, Itacuruzú, Cuatro Bocas, Borá, Larrague, Ita, Línea Chica y Guaray. Esos eran los lugares históricos. Nosotros perdimos 13 villas rurales en el proceso de éxodo rural. Al comienzo de ese proceso, expulsaron tareferos y generaron guetos terribles en San Lorenzo, Barrio Paz, San Lorenzo, Las Flores, y en los últimos 10 años en Palomar y Malvin. ¿Sí? Eso es hace más o menos 6 años atrás. Vos buscabas tareferos en estos barrios urbanos y en los históricos barrios, en los históricos asentamientos villas rurales. Eso cambió terriblemente. Hoy hay tareferos viviendo en 38 barrios de Montecarlo. Es posible encontrar tareferos en barrios de clase media y media alta en el centro de Montecarlo. ¿Y eso qué significa, Rubén? ¿Qué significa eso? Bueno, te explico. Por eso el problema es mucho más grave de lo que se estamos discutiendo un empleo que es temporario, calidad, semi-esclavo en las relaciones laborales. No cambió nada de eso. No cambió absolutamente nada. El salario es de hambre, pero que a su vez, en el contexto de la retracción del mercado laboral, ese puesto de trabajo es disputado por un ejército de hambrientos. Históricamente era un empleo, vos te vas a dar cuenta después, era un empleo rural. Era el primer empleo, ahora yo estoy leyendo el informe, el primer empleo de jóvenes, el ingreso al mundo del trabajo. ¿Ah? Por eso es necesario ¿sí? Calificar la tarea de tarefear. Y calificarlo, ¿sí? No es solamente capacitarlo para mejores cortes, porque hoy la capacitación que promueve el INI es una capacitación que mejora la calidad de explotación laboral para que ese esclavo te rinda más, te cuide planta. Es como un buey. Toman al trabajador como un buey. Entonces le dicen, vos tenés que mejorar así. Lo mecanizan para ser mejor. No sé si me entendés. Sí. No le importa la cultura general, no le importa que ese sea una profesión calificada, etcétera. Para eso se requiere la intervención del sistema educativo. Por eso nuestra propuesta de que realmente vamos a capacitar al tarefero el día que el tarefero egrese con un título de tarefero especialista en producción, elaboración, comercialización y secanza de yerba. Hasta podemos yo les pregunto a estos grandes ingenieros que hablan ateo yerba, ¿qué va a pasar el día que desaparezcan los últimos artesanos de la secanza? Y nos formamos nuevos gurús, nos formamos nuevas gente. Esto hay que preguntarse hoy, y el sistema educativo dio respuesta al sector de la madera creando carpinteros, ¿sí? Hasta especialistas en pisos, etc. ¿Por qué no se hizo lo mismo con la yerba? Este es el desafío que tenemos. Rubén, me quedaba pensando en los datos de la registración que planteabas. Esos números, 19 mujeres que se registraron. Decías, no son las únicas que están trabajando, como suponemos que no son los únicos registrados los que levantan la cosecha, digamos. ¿Qué pasa con la baja registración de mujeres o la baja registración de los trabajadores? ¿Por qué? Vos estás metido en el enchufe. Nosotros, conocedores del tema, sabíamos que no había 19 mujeres en Montecarlo. Entonces fuimos a buscar. ¿Con qué sorpresa nos encontramos? 65 mujeres trabajando. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que viven de esos planes, pero no es que la mujer o el tercero, el discurso derechoso facilista, hasta imbécil el discurso que dice no quieren trabajar, quieren vivir de los planes, la derecha. No, mentira eso. Si yo como trabajador sí, voy a preferir morirme de hambre, no puede. Lo que está demostrando eso es que el ingreso, el salario del tarefero es miserable. Porque si yo voy a ganar 60.000 o 64.000
Mirá que no voy a ir a trabajar. Ahora, si yo tarefeando no voy a ganar el salario mínimo y puedo cobrar un plan de 12.000, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se creen? Estos tipos se creen que ellos son los únicos vivos. ¿Entendés? Sí, es sentido común. Si vos a mí como docente me querés pagar 12.000 pesos y yo como docente puedo tomarme un plan de 12.000, no sé cuántos docentes se irían al aula. Dejémonos de joder, acá es sentido común. Además, siempre pensando las condiciones laborales en la tarifa como siguen siendo hoy. Mira, yo tengo acá el informe que hicimos, ¿no es cierto? Acá, gran parte de los tariferos fueron expulsados y están en la zona urbana. ¿Esto explica la realidad? No, la realidad es más compleja. ¿Cómo es posible que un puesto de trabajo, el más despreciado desde hace décadas, hoy es ejercido por habitantes del centro de la ciudad de Monte Carlo? Este fenómeno no puede ser explicado desde argumentos fáciles, como proceso de urbanización creciente, etcétera. Puede influir, pero no es suficiente. Nadie se urbaniza y en su idea de mejorar su vida y su futuro está trabajando en una actividad temporal en condiciones de casi esclavitud. Eso es tomarle a la gente por tonto. Yo creo que acá lo que se impone, yo el otro día hablaba con un referente intelectual ahí de la universidad, le decía, hay que hacer un programa de investigación. Pero en serio hay que hacerlo. Desde las ciencias sociales tenemos responsabilidad. Acá sigue habiendo problemas gravísimos. Los ingresos son pésimos, las condiciones de salubridad y higiene, ni te voy a hablar. Entonces, hay que ver todo el modelo de sociedad excluyente que estamos construyendo. Y del cual quiere hablar. Este es el problema. Cuando yo le decía a ellos, la corresponsabilidad gremial va a resolver, pero no va a resolver, le decía, ¿por qué? ¿Por qué no va a resolver? Porque si yo gano 10 pesos y tengo que aportar 21% sobre ese 10 pesos, mirá que está loco. Tengo que tener un buen salario mínimo vital, un buen ingreso. Y ahí sí puedo hacer el aporte. Si no, entre hacer el aporte y comprarme una bolsa de harina, ¿qué hago? Compro la bolsa de harina. Además, todos estos programas que se fueron, o estas alternativas, entre comillas, para la registración que fueron apareciendo y que hay proyectos también, parecieran todas apuntan a que el Estado se haga cargo de estos trabajadores, mientras las empresas y los productores de yerba, que los grandes productores, siguen quedándose con gran parte de la ganancia, digamos, ¿no? Los que conocen este tema saben que en la trazabilidad, toda la actividad, los grandes molinos y las grandes cadenas de supermercados son nuestros enemigos. Para buscar apuntar en serio a alguien. ¿Hola? Sí, te escucho, Rubén, te escucho. Entonces, yo te quiero leer, antes que se corte, la conclusión a la que nosotros llegamos en el último informe. Dale. Rubén, léenos y dejamos pautada la charla para otro momento, con más tranquilidad y con mejores condiciones también, porque bueno, estamos con problemitas técnicos, así que, pero comprometemos para charlar más tranquilos y para poder también profundizar en esta temática. Sintetizar lo siguiente: estar blanqueado no significa situación de justicia, por lo que te decía. El 70% de los trabajadores no llega al salario mínimo vital y móvil. El 70%. Entonces, ¿está blanqueado qué? Es tomarnos por tonto, ¿viste? Acá lo que hay que discutir es la participación del trabajador en la renta que tiene. Y eso, el trabajador discute eso cuando discute salario, convención, el convenio colectivo, ¿no? Fundamentalmente cada año cuando discutimos salario. Acá cualquiera discute el salario del trabajador tarefero, menos el tarefero. Cualquier banana en el Congreso, en el Consejo Regional de Trabajo Agrario número 9, ahí nadie nos defiende. Digo, para decir dónde hay que ir a discutir. Y ahí hay complicidad, genuflexión del gobierno de Corrientes, del gobierno de Misiones, del sindicato que nos representa ahí, etcétera, etcétera. Ahí se da la primera batalla donde siempre perdemos. En gobiernos nacionales y populares, en gobiernos neoliberales, en gobiernos macristas, kirchneristas, todo lo que vos quieras, ahí nadie se juega por el trabajador. Que no se enoje nadie.
porque esto es así. ¿Qué me van a decir los kirchneristas que nos defendíamos hasta hace? No, jamás. Entonces, sí, tienen un ejército de gente que muchos de ellos no son serios al hablar del tema. Eso sí te lo puedo decir. Después, por primera vez en la historia del municipio de Montecarlo, la Tarefa, empleo absolutamente despreciado, símbolo de violencia, brutalidad y hambre, tiene como actores mayoritarios a trabajadores urbanos. Pequeño detalle. Voy a dar números para que, porque hay que ser serios, porque cualquiera viene y habla pavada la tierra. Yo te voy a dar los números de cuánto. Mirá, el año pasado, zona rural, 161 trabajadores. 296 estaban en la zona urbana. ¿Ah? Pero cuando vos ves qué pasa con la mujer, el 90% de la mujer que trabaja en la hierba es de la zona rural. Fíjate lo que significa eso. Esto hay que estudiarlo, yo lo que hago con los recursos que tenemos es hacer milagros, porque me gusta el tema. Porque jamás voy a llevar a hablar del ININ, voy a hablar en la universidad. Acá nadie quiere poner un mango. Y cuando hay programas, colocan antropólogos, trabajadores, no se enojen, trabajadores sociales y no sé qué pito, y no valoran a lo que hace años trabajamos gratuitamente en la tierra. Eso es injusticia. Eso también es explotación laboral. Yo me considero un explotado laboralmente en la tierra. Con otros compañeros que hacemos, todos los años hacemos este trabajo. Y nunca nadie se acuerda de nosotros cuando hay un programa. Y nos cagamos de hambre también, como se cagan de hambre los tarjetas. Y eso es injusto. Yo no me voy a callar nada. Fíjate otra cosa. Sin embargo, cuando uno analiza el componente femenino de la planta de trabajadores, se encuentra que en el caso de las mujeres es el principal puesto para las trabajadoras rurales asalariadas. Sobre 19 trabajadoras rurales asalariadas registradas, 16 son del sector rural. Eso es, acá no es el problema ya en nuestra zona, el empleo de niños. Nosotros hemos encontrado mayoritariamente, ahora te leo, para explicar mejor el deterioro de la calidad del empleo, entre 110 jóvenes, solteros y solteras, que aparecieron tarefeando la última zafra, 106 son hombres, 4 son mujeres. Llama la atención que un trabajo como este sea el primer empleo joven rural, hoy se ha transformado en el primer empleo joven de los jóvenes urbanos de Montecarlo. Rubén, si te parece podríamos en la charla ahí comprometida ya con más tiempo y en mejores condiciones seguir profundizando esto, porque mientras reiterás esto del el principal empleo aún para jóvenes de las zonas urbanas, la gran pregunta es también qué pasa con esa zona de la provincia en cuanto a la generación real de empleo joven en este caso. Así que bueno, si te parece dejamos ahí con más tiempo y si querés compartirnos también parte de tu informe que podamos seguir difundiéndolo. Esa es el principal problema que nosotros vemos ahora, que vos señalás. El contexto, acá hay un contexto de hace años que nosotros venimos denunciando que no hay generación de nuevos puestos de trabajo. Avanza, digamos, las nuevas tecnologías sobre todo sobre el tema forestal. Entonces, en un contexto terrible de desempleo, el puesto de trabajo de tarefero lo disputan todos. Este es el problema que existe. Totalmente. Rubén, muchas gracias por la paciencia también, porque hemos hecho un poco malabares para conectarnos y seguramente después vamos a poder profundizar un poco también este tema, en mejores condiciones también. Muchas gracias. Vamos a tratar de ir hasta tu estudio la semana que viene. Dale. Bueno, podemos charlarlo aquí y profundizar también. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Rubén Ortiz, docente
referente de la zona norte a la hora de hablar de estas temáticas, que vienen, el trabajo de Rubén además es interesante por varias cuestiones. Primero por ese trabajo en territorio, sostenido desde hace años, ese trabajo con los números, pero también con las personas, digamos, ¿no? Porque ha ido relevando, nosotros lo conocemos trabajando esta temática desde el 2006, la creación del sindicato en Monte Carlo data del 2009, el sindicato de tareferos, trabajadores temporarios y desocupados, y una de los primeros grandes temas que empezamos a trabajar también desde la comunicación en relación a ese sindicato, ustedes se acordarán, fue el conflicto con la ANSES. Porque además de todas las problemáticas que se venían describiendo, la precarización extrema, la explotación, el trabajo esclavo, bueno, todo lo que se venía describiendo, hacía varios años que estaban estafando a estos tareferos, que los habían estafado con las asignaciones familiares, sus empleadores, mayoritariamente contratistas, habían estafado al ANSES, y como ANSES no podía o no quería cobrarles, hacer todo el trabajo de investigar quienes tenían responsabilidad de avanzar sobre esas empresas que en su mayoría eran empresas fantasmas, que iban como corriendo de propietarios, no se le ocurrió mejor idea en la gestión de Bocio que quedarse con las asignaciones familiares de los tareferos. Ellos presumían que eran parte de la estafa, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cada vez que se registraba un trabajador rural de nuestra zona y que estaba involucrado, entre comillas, en esa investigación que tenía la ANSES de estafas, le sacaban las asignaciones familiares. Entonces, un tarefero o una tarefera que tenía 8 hijos o 5 hijos y que se registraba y cobraba la asignación familiar, cuando iba al cajero o al banco a buscar esa asignación familiar, le salía 0. Durante años, nosotros relevamos 2 años, pudimos judicializar, digo pudimos porque se generó un trabajo interdisciplinario ahí, se pudo judicializar 2 años, pero ya hacía mucho tiempo que estos trabajadores iban a trabajar cada vez que se registraban y tenían la expectativa de que les iban a pagar las asignaciones familiares, se encontraban con nada. Y ANSES les decía que les debían al ANSES una cantidad importantísima de plata y que cada vez mientras estén registrados iban a ir pagando con sus asignaciones familiares. Es una pelea que sigue esa. Costó un montón también entender qué es lo que pasaba ahí, cómo es que el ANSES se quedaba con las asignaciones familiares de estos trabajadores y cómo es que no decidió perseguir a sus empleadores o a esas empresas que estaban registradas. Para ese caso decidieron que había que respetar los tiempos de la justicia y entonces que avance la justicia, y si los encontraba culpables después podían operar contra ellos o avanzar sobre ellos. Pero a los trabajadores en relación a los trabajadores les importó nada. Le sacaron, cada vez que se registraba el tarefero que estaba involucrado en esas investigaciones, le sacaban las asignaciones familiares. Y es una causa judicial que decíamos sigue, porque ANSES sistemáticamente, más allá de que se probó que estos trabajadores no tenían nada que ver con la estafa, y se probó fehacientemente de el daño que la quita de las asignaciones familiares le hacían a esas familias, ANSES apeló todas las veces. A tal punto que todavía hoy hay trabajadores que tienen que cobrar parte de esas asignaciones familiares a partir de una pelea judicial que lleva 10 años. Y en el camino, lamentablemente, varios de los trabajadores y de las trabajadoras ya murieron, digamos, ¿no? O sea, para contar. Y algunos de los diputados o las diputadas que hoy se muestran muy progresistas del campo nacional y popular, la diputada Brites, por ejemplo, en ese momento era titular de ANSES en El Dorado y era una de las caras visibles de esa
perversa apelación de ANSES que empujaba el reclamo, más allá de que ya la justicia en varias instancias le dio la razón, pero bueno, ANSES apelaba, y la cara visible para venir a decirle a la gente también, con así, sin inmutarse, era ella, ¿no? La diputada Cristina Brites, diciéndole, y bueno, tenemos que apelar. Así que parte de una problemática que hay que seguir mirando, condiciones laborales, ¿qué pasa con la registración que decía Rubén? ¿Por qué no se registran los trabajadores? ¿Qué pasa con toda esa serie de proyectos y programas que andan disputándose en algunos espacios y desde algunos espacios que terminan corriendo siempre la responsabilidad de esto que decía también Rubén, de discutir la renta yerbatera y cómo participan ahí los y las trabajadoras que con la explotación de sus cuerpos generan ganancias para ese sector, que es un sector que sigue creciendo, digamos, ¿no? Los empresarios de la yerba mate, los grandes empresarios de la yerba mate, los que concentraron en estos años, son grandes ganadores también, a costa de esas condiciones laborales de estos trabajadores. 9:20 minutos. FM